En hebreo, el nombre del objeto y el propio objeto designado son una misma cosa. De hecho, se utiliza una misma palabra, dabar, para designarlos. Partiendo de la vinculación entre las palabras y las cosas, la herméutica cabalística busca relaciones y significados ocultos en la Torá, o en un sentido profano en cualquier otra manifestación escrita. Las letras del alfabeto no son símbolos convencionales, sino los ladrillos con que Dios ha creado el universo, tal y como manifiesta el Sefer Yetzirah. 10 sefirot de la nada y 22 letras fundamento. El poder creador de la palabra es una herencia divina que nos convierte en co-creadores de nuestra realidad. Es el sujeto con su palabra creadora, quien da lugar a los objetos, tanto internos como externos. Teniendo en cuenta que cosa u objeto es aquello de lo que podemos decir algo y a lo que podemos nombrar, el sujeto, llámese conciencia o Dios, no puede ser definido ni limitado, pues ahora sería un objeto. Tan solo podemos apuntar hacia eso, pues ninguna palabra puede designarlo. Aquí vemos la correspondencia con otras enseñanzas como el taoísmo. El Tao puede nombrarse, no es el verdadero Tao. El idioma hebreo es de origen semítico y es uno de los más antiguos que se conocen. Se constituye por un alfabeto, el alefato, de 22 letras consonantes que se complementan con 5 letras finales, que son variaciones de determinadas letras cuando van al final de una palabra. El hecho de carecer de vocales determina que la pronunciación correcta de una palabra, dependiente de los indispensables fonemas vocálicos, se considera un conocimiento oculto y de gran poder. De hecho, el Shem, o nombre de Dios, YHWH, conocido también como tetragramatón, no puede ser pronunciado, pues el modo correcto de hacerlo se desconoce. Los judíos utilizan el término Adonai para referirse a Dios. Para poder pronunciar las palabras de uso común se inventaron los llamados puntos masoréticos. Una misma palabra puede tener distintas pronunciaciones y con ellas diferentes significados. El texto se escribe de derecha a izquierda y cada palabra se forma en base a un conjunto de letras, consonantes, en las que se le llama raíz. De una raíz, que como mínimo cuenta con 2 letras, pueden formarse varias y diversas palabras. Esta característica de derivar múltiples palabras de una misma raíz es básica para realizar permutaciones con el significado. Las raíces más comunes son ternos de consonantes que expresan una idea concreta. Al agregar vocales se obtienen variaciones de esa idea, y según el texto en que se encuentra la palabra, se conoce el significado correcto, y por tanto los fonemas vocálicos a utilizar. Si la palabra se toma aisladamente, entonces pueden aplicársele todos los significados según su pronunciación. Es decir, será un concepto distinto según los fonemas vocálicos utilizados. El alfabeto hebreo se conoce también como el alfabeto de fuego, por los bellos trazos de las letras, y quizás porque la letra corresponde al número 22 del árbol de la vida, por donde entra el rayo relampagueante. Su significado es precisamente fuego y espíritu, y su forma recuerda a una triple llama. Las 22 letras se complementan con 5 letras finales, que son una variación del símbolo que corresponde a 5 determinadas letras, cuando se escriben al final de la palabra. Existen 3 letras madres llamadas los 3 orígenes, pues a partir de ellas se inicia el proceso de la creación. Cada una de ellas se asocia a un elemento. Aleph, elemento aire.
Mem, elemento agua, y Shin, elemento fuego. En el Sepe Yetzirah leemos: da a Shin el fuego, del cual se forman los cielos. Del agua que es Mem nace la tierra, y entre esta y Shin está Aleph, el aliento de la que nace el aire, que está entre el cielo y la tierra. De lo más sutil a lo más denso se completan los 4 niveles de manifestación. El nivel espiritual, fuego; el mental, aire; el emocional, agua; hasta llegar al plano físico, tierra, y continúa atribuyendo a cada una de las 3 letras madres una parte del cuerpo humano. A Shin le asigna la cabeza, el pecho a Aleph y el vientre a Mem. La letra Aleph es la primera del alfabeto. Shin es la última y Mem es la central. Si tenemos en cuenta el alfabeto completo de 27 letras, contando con las 5 finales. Gerard Encausse, conocido como Papus, afirma que, al ser cada letra un poder, está vinculada con las fuerzas creadoras del universo. Así, la combinación de palabras en el idioma hebreo viene a ser como una oración sobre el mismo universo. Y la ciencia actual confirma el poder de estas letras. El investigador Dan Winter analizó las vibraciones del lenguaje hebreo con un espectrograma, descubriendo que cada uno de los pictogramas que representa una letra hebrea se correspondía exactamente con la figura que formaba la longitud de onda del sonido de esa letra. Por otro lado, existe una explicación de por qué el alfabeto hebreo tiene 22 letras, derivada de la ley de la octava. Las 7 notas musicales que conforman una octava no tienen entre sí intervalos regulares, a causa de los semítonos, de modo que existen realmente 20 notas teóricas. 7 notas más 10 intervalos, 5 intervalos dobles, más 2 intervalos lentos, igual a 20 notas teóricas. Si agregamos al comienzo el Do primordial o en Sof, o principio vibratorio primordial, también conocido por Ani, y al final el otro Do primordial denominado Ain, que es nada, se habrán completado las 22 notas correspondientes a las 22 letras del alfabeto hebreo. El conocido dicho de hacerse cábalas alude sin duda a las técnicas hermenéuticas que permiten encontrar significados ocultos en las palabras de textos sagrados como la Torá. Si bien pueden utilizarse para cualquier otro texto escrito, cada letra puede tomarse como un grafema, la letra como tal, un número, su valor numérico, o una idea, sus significados. Existen 3 técnicas hermenéuticas básicas: Gematría, Temura y Notaricón. Gematría. Una cualidad única del hebreo es que cada una de las 22 letras tiene un valor numérico, por medio del cual puede ser calculado el valor numérico de cualquier palabra. El uso hermenéutico de este valor numérico se basa en la creencia de que 2 o más palabras con la misma gematría deben tener una relación entre sí. Algunos ejemplos: nada es Ain y yo Ani. Tienen el mismo valor, el 61. Esto es justamente lo que podemos encontrar en diversas enseñanzas, como el budismo o el Vedanta Advaita. El yo, el ego, no es nada, no tiene una existencia real. Amor, Ahavá, uno, Ejad, y vacío, Bohu, suman 13. La identidad entre el uno o Dios y el amor es evidente. Más allá de la dualidad de la manifestación existe la unidad de la divinidad. Llámese Dios, conciencia, noúmeno, fuente o el nombre que querramos darle. Y el vacío puede hacerse referencia a 2 cosas: a lo inmanifestado, que es el origen de toda la manifestación fenoménica, y a la necesidad de vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro ego, para poder llevarnos con el amor. El
Número 13, por otra parte, es muy significativo, pues podemos asociarlo al Cristo en medio de los 12 apóstoles. Serpientes, Najas y Mesías, Mesías, comparten el mismo valor numérico, 358. La serpiente es un símbolo de Kundalini, la fuerza creativa espiritual que hay en cada hombre. Su despertar completo se relaciona con la iluminación. La venida del Mesías se entiende así, no como la venida de un hombre concreto para salvarnos, sino como una metáfora de nuestra propia evolución hasta alcanzar la divinidad, tal y como se ilustra en el árbol de la vida, como la ascensión de la serpiente Najustán desde Malkut hasta Keter.